A sus 65 años, esta mujer va a contar una verdad incómoda. Lo que descubrió sobre la soledad cambió su vida para siempre. Atentos. Son las 9:15 de la noche, y el único ruido en esta cocina es el de mi tenedor raspando el plato. Tengo 65 años, vivo sola, y esta noche, como todas las noches desde hace ya ni sé cuánto tiempo, estoy cenando en una mesa donde caben 6 personas, pero solo hay un plato, el mío, una servilleta, la mía, y un vaso de agua que llevo media hora sin tocar, porque ni sed tengo. El reloj de la pared hace ese ruido. Tic, tac, tic, tac. Antes no lo oía. Cuando esta casa estaba llena de voces, de portazos, de «Mamá, ¿dónde está mi camiseta?», de platos sucios en el fregadero y de discusiones sobre quién sacaba la basura, ese reloj era invisible. Ahora es lo único que suena. Y esta noche he decidido hacer algo que nunca he hecho. Contarlo. Todo. Mira, la gente ve a una mujer de mi edad sola y piensa, pobrecita, la dejaron. O piensa, se le murió el marido. O piensa, los hijos no la quieren. No es tan simple. Ojalá fuera tan simple. Porque si fuera tan simple, yo podría señalar a alguien y decir, tú tienes la culpa de que yo esté aquí, sola, a las 9 de la noche, hablando con las paredes. Pero la verdad de por qué estoy sola, esa verdad me costó años entenderla. Y cuando la entendí, cuando de verdad la vi clara, fue un martes de octubre, sentada en un banco del parque, hablando con una mujer que no conocía de nada. Ese día cambió todo lo que yo creía saber sobre la soledad. Y eso es lo que te voy a contar. Pero primero necesitas saber cómo llegué hasta esta silla, hasta este plato, hasta este silencio que a veces pesa más que cualquier ruido. Mira, yo no soy psicóloga. No he leído libros de esos de cómo ser feliz en 10 pasos. No voy a darte consejos bonitos ni frases para poner en un imán de nevera. Lo que voy a hacer es contarte mi vida, tal cual, sin adornarla. Y si te quedas hasta el final, vas a entender algo que yo tardé 65 años en ver. Algo sobre la soledad que nadie te cuenta, que nadie se atreve a decir porque duele, porque obliga a mirarte por dentro, porque cambia la forma en que ves a las personas que viven solas, y también a las que no viven solas, pero están más solas que yo. Te voy a contar por qué mis hijos no me llaman, pero no es lo que piensas, no es que sean malos, es más complicado que eso, y cuando lo entiendas, puede que mires diferente a tu propia madre, o a ti misma. Depende de quién seas tú, que me estás escuchando ahora. Te voy a contar lo que se siente cuando te das cuenta de que si te caes en la ducha, nadie va a enterarse hasta el día siguiente, o hasta pasado mañana. Ese pensamiento, cuando te pilla de noche, a las 3 de la mañana, con la casa en silencio, ese pensamiento te cambia. Y te voy a contar qué pasó ese martes de octubre. El día que una desconocida me hizo una pregunta que nadie me había hecho en 40 años. Una pregunta tan simple que me rompió por dentro. Pero para llegar ahí, primero tienes que conocer a la mujer que fui. La que tenía marido, hijos, trabajo, amigas. La que creía que tenía todo controlado. La que no tenía ni idea de lo que venía. Antes de seguir, te quiero pedir una cosa. Si conoces a alguien que vive solo, tu madre, tu padre, una vecina, una tía que hace tiempo que no llamas, o si tú misma sabes lo que es cenar en silencio y que el único ruido sea el reloj, dale al botón de suscribirse y al de me gusta, que me dicen que ayuda. No lo pido por mí. Lo pido porque cada vez que alguien comparte algo así, le llega a otra persona que está sentada en su cocina pensando que es la única. Y no lo es. Somos muchas, demasiadas. Bueno, sigo. Me casé a los 23 años. Se llamaba Antonio. Nos conocimos en una boda,
Qué original, ¿verdad? Él era amigo del novio, yo era prima de la novia. Me sacó a bailar y ya no me soltó. 3 años después nació Laura. 2 años más tarde, Miguel. Y durante mucho tiempo, esta casa fue un caos hermoso. Yo trabajaba en una tienda de ropa, media jornada, para poder estar con los niños por las tardes. Antonio era comercial de una empresa de no sé qué cosas de oficinas. Se pasaba el día en la carretera. Llegaba cansado, cenaba viendo la tele, y muchas noches se quedaba dormido en el sofá antes de las 10. Los fines de semana eran de fútbol de Miguel, de clases de baile de Laura, de comidas en casa de mis suegros, de «Mamá, ¿me ayudas con los deberes?», de lavadoras que no paraban, de neveras que había que llenar cada 3 días. ¿Sabes lo que recuerdo de esa época? El ruido. Esta casa vibraba. Las paredes absorbían gritos, risas, llantos, portazos, música demasiado alta, televisores compitiendo entre habitaciones. El teléfono sonaba a todas horas. Las amigas del colegio de los niños, mi hermana, mi madre, la vecina de arriba que siempre necesitaba algo. Yo a veces soñaba con el silencio. De verdad. Me acuerdo de pensar, Dios mío, lo que daría por 5 minutos de paz. Mira tú qué cosas. Ahora tengo todo el silencio del mundo. Y lo cambiaría por aquellos portazos. Los niños crecieron. Se fueron a la universidad. Laura a Madrid, Miguel a Barcelona. Antonio y yo nos quedamos solos en una casa que de repente era enorme. Y entonces empezó algo raro. Nosotros dos, que llevábamos 30 años juntos, que habíamos criado 2 hijos, que habíamos pagado una hipoteca, que habíamos enterrado a nuestros padres. Nosotros dos ya no sabíamos de qué hablar. Las cenas eran largas, silenciosas. Él miraba el móvil, yo miraba el plato. De vez en cuando uno de los dos decía algo sobre los niños, sobre el tiempo, sobre algo que había visto en las noticias. Y luego otra vez silencio. Yo pensaba, es normal, es que estamos cansados, es que ya nos conocemos todo. Pero no era eso. Lo que no sabía en ese momento era que la soledad ya había entrado en mi casa. Se había sentado a la mesa con nosotros, y yo ni la veía. Pero eso lo entendí mucho después, cuando ya era demasiado tarde para cambiar nada. Antonio murió hace 8 años. Un infarto. En el pasillo de casa. Yo estaba en la cocina preparando la cena y oí un golpe. Un golpe seco. Como cuando se cae algo pesado. Salí corriendo y lo vi en el suelo. Con los ojos abiertos. Con la boca abierta. Pero ya no estaba. Llamé a la ambulancia. Vinieron. Lo intentaron. Pero ya no había nada que hacer. Y de repente, así, en una noche de martes que había empezado como cualquier otra noche de martes, me quedé sola. Los niños vinieron al entierro. Laura cogió una semana de vacaciones. Miguel 3 días. Que es que no me dan más, mamá, lo siento. Y después se fueron. Cada uno a su vida. A sus trabajos, a sus parejas, a sus ciudades. Y yo me quedé aquí. La primera semana no me di cuenta. La casa estaba llena de gente, vecinos que venían con comida, amigas que venían a acompañarme. Mi hermana se quedó 4 días. El teléfono no paraba de sonar. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Si quieres, me paso luego. Pero después de un mes, las visitas se espaciaron. Las llamadas fueron menos. La gente volvió a su vida. Y yo me encontré una noche, sentada en esta misma cocina, cenando sola por primera vez. Puse la tele de fondo, para que hubiera ruido, para no oír el silencio. Y pensé, bueno, esto es temporal, ya me acostumbraré. No sabía que acostumbrarse iba a convertirse en mi forma de vida.
Te voy a contar cómo es un día mío, un día normal, para que entiendas. Me despierto sobre las 7, no porque tenga que madrugar, sino porque a esta edad el cuerpo no te deja dormir más. Me quedo un rato en la cama, mirando el techo. A veces hablo en voz alta. Digo, venga, Carmen, a levantarse. Como si necesitara oír una voz que me diera la orden. Me preparo el café, para una. La cafetera esa grande que teníamos cuando estaban los niños, la guardé porque ocupaba mucho espacio. Ahora tengo una pequeña, de esas de cápsulas. Un café, una persona. Desayuno mirando por la ventana. A veces pasan vecinos. Una madre llevando a su hijo al colegio. Un señor paseando un perro. Coches que van a algún sitio. Gente que tiene a dónde ir. Luego limpio un poco, aunque no hay casi nada que limpiar porque soy yo sola y no ensucio mucho. Pero lo hago igual. A las 11 voy a comprar, al supermercado de abajo. Compro poca cosa. Una barra de pan que me dura 3 días, un poco de fruta, algo de pescado o de carne. La cajera ya me conoce. A veces me pregunta qué tal y le digo que bien. Siempre digo que bien. Como sola. Pongo la tele. Algún programa de esos de mediodía que no sé ni cómo se llaman. No es que me interesen, es que necesito que alguien hable. Por las tardes leo, o hago punto, o simplemente me siento en el sofá y miro cómo pasa el tiempo. A veces me quedo dormida y cuando me despierto ya es de noche y no sé ni qué día es. Ceno pronto, sobre las 8, sola otra vez, y sobre las 10 me acuesto. Y así, un día detrás de otro, todos iguales, todos en silencio. Pero lo peor no son los días, lo peor son las noches. Las noches, cuando estás solo de verdad, duran siglos. A las 3 de la mañana, cuando el insomnio te pilla y no puedes dormir, los pensamientos se vuelven oscuros. Piensas cosas que de día no piensas. Piensas, ¿y si me da algo ahora? ¿Quién se va a enterar? Piensas, si me caigo en el baño y me golpeo la cabeza, ¿cuánto tiempo voy a estar ahí tirada antes de que alguien venga? Una vez hice la cuenta. Mi hija me llama cada domingo, a veces cada 2 domingos, si está muy liada. Mi hijo cada 15 días, más o menos. Los vecinos no llaman, solo saludan si nos cruzamos en el portal. Si a mí me pasa algo un lunes por la mañana, pueden pasar 5 o 6 días antes de que alguien piense, qué raro que Carmen no conteste al teléfono. 5 o 6 días tirada en el suelo del baño. Ese pensamiento, la primera vez que lo tuve, me quitó el sueño una semana. Ahora ya me he acostumbrado, pero sigue ahí. Aparece de vez en cuando. Me recuerda lo que soy, una mujer a la que nadie necesita. Un día decidí hacer algo. Me dije, Carmen, tú no puedes vivir así. Tienes que buscar algo. Me apunté a un curso de pintura en el centro cívico. Pensé que iba a conocer gente, que íbamos a tomar café después de clase, que me iba a hacer amigas. Fui 3 meses. ¿Sabes lo que pasó? Nada. La gente iba a pintar y se marchaba, cada uno a lo suyo. Algunas señoras venían con amigas y hablaban entre ellas. Yo me sentaba sola, pintaba sola y me iba sola. Un día la profesora me preguntó qué tal y le dije, bien, gracias, y me fui. Y en el autobús de vuelta a casa me puse a llorar, sin saber muy bien por qué, o sabiéndolo demasiado bien. Intenté hablar más con mis hijos. Llamaba yo. Hola, hija, ¿qué tal? Bien, mamá, mira, es que ahora no puedo, ¿te llamo luego? Y luego no me llamaba. O me llamaba 3 días después y me decía, perdona, es que voy fatal. No les culpo, de verdad que no. Tienen sus vidas, sus trabajos, sus problemas. Yo a su edad también iba fatal de tiempo.
Pero eso no quita que duela. Duele esperar una llamada que no llega. Duele que el teléfono suene y que sea solo publicidad. Duele darte cuenta de que eres prescindible, que el mundo sigue girando sin ti, que nadie, absolutamente nadie, te necesita para nada. Eso pensaba yo, que el problema era que estaba sola. No sabía que el problema era otro, mucho más profundo, mucho más viejo. Pero para entender eso, tuve que tocar fondo primero. Empecé a hablar sola. Al principio era un poco: Carmen, ¿dónde dejaste las llaves? Cosas así, normales. Pero poco a poco fue más. Hablaba con las plantas. Les decía: buenos días, ¿qué tal habéis dormido? Hablaba con la tele. Le contestaba a los presentadores. Hablaba con las fotos de Antonio. ¿Tú qué harías? ¿Tú cómo lo ves? Y un día me di cuenta de que llevaba 3 días sin hablar con un ser humano de verdad. La única voz que había oído era la mía. Eso me asustó. Me asusté de mí misma, de en qué me estaba convirtiendo, de lo que la soledad me estaba haciendo por dentro. Empecé a cuidarme menos. ¿Para qué arreglarse si no te ve nadie? Había días que no me duchaba, días que comía de pie, directamente del tupper, sin molestarme en poner la mesa. Días que no abría las persianas. La soledad te va erosionando, como el agua a la piedra, poquito a poco, sin que te des cuenta. Un día eres una persona normal, al día siguiente también, y al siguiente. Pero si sumas 6 meses, 1 año, 2 años, cuando miras atrás ya no reconoces a la persona que eras. Empecé a sentir vergüenza. Vergüenza de estar sola. Vergüenza de que la gente lo supiera. Cuando alguien me preguntaba: ¿qué tal?, yo siempre decía: bien, bien. Nunca decía la verdad. Nunca decía: pues mira, llevo 1 mes sin que nadie me invite a nada. Llevo 2 semanas sin que nadie me llame para preguntarme cómo estoy. Llevo tanto tiempo sola que a veces me olvido de cómo suena mi propia voz hablando con otra persona. Eso no se dice. Eso te lo guardas. Porque si lo dices, la gente no sabe qué hacer. Te miran con lástima. Y la lástima es peor que la soledad. Un día fui al médico. Un chequeo rutinario. Presión, colesterol, esas cosas. El médico me preguntó qué tal dormía. Le dije que regular. Me preguntó si estaba triste. Le dije que a veces. Me preguntó si tenía familia. Y yo le dije: tengo 2 hijos, pero vivo sola. Y él me miró por encima de las gafas y me dijo: usted y la mitad de mis pacientes. Es una epidemia, ¿sabe? La soledad. Hay más gente sola que nunca, y nadie habla de ello. Me quedé pensando en eso. Epidemia. Como si fuera una enfermedad. Y miré a mi alrededor. Y empecé a verlos. En la sala de espera del médico. En el banco de la plaza. En la cola del supermercado. Personas solas. Mayores, sobre todo. Pero también algunas no tan mayores. Mirando al vacío. Sin nadie esperándoles en casa. Somos invisibles. Estamos por todas partes, pero nadie nos ve. O nos ven y miran para otro lado. Porque la soledad da miedo. Porque recordamos a los demás lo que les puede pasar. Si has llegado hasta aquí, es porque algo de lo que digo te toca. Quizá lo vives tú. Quizá lo vive tu madre, tu padre, alguien a quien quieres. Me gustaría que dejaras un comentario, contándome tu historia, o la de alguien que conoces. No hace falta que des nombres ni detalles, solo cuéntamelo. Porque la soledad, ¿sabes qué? La soledad se rompe un poquito cada vez que alguien escucha.
Y si compartes este vídeo con alguien que lo necesita, puede que hoy duerma un poco mejor, sabiendo que no es el único. Bueno, sigo, porque lo que viene ahora fue lo más duro, pero también lo que me cambió. Llegó una Navidad. No me acuerdo cuál exactamente. Ya se mezclan en mi cabeza. Laura me dijo que ese año iban a pasarlo con la familia de su marido. Que es que el año pasado estuvimos contigo, mamá, y ahora les toca a ellos. Miguel me dijo que estaba pensando en irse de viaje con su novia. Que es que necesitamos desconectar. Y yo dije, vale, no pasa nada. Y colgué. Y pasé la Nochebuena sola. Puse un poco de langostinos, un poco de jamón, una botella de vino pequeña. Puse la tele con las campanadas, aunque todavía faltaban horas, y cené mirando la pantalla. A medianoche brindé yo sola, con mi copa, contra el cristal de la ventana, y dije, «Feliz Navidad, Carmen», y me fui a la cama. No lloré esa noche. Creo que estaba demasiado vacía para llorar. Pero me desperté a las 4 de la mañana, con una sensación en el pecho que no sabía nombrar, como un agujero negro que se lo tragaba todo. Y pensé, por primera vez en mi vida, pensé, ¿qué sentido tiene esto? ¿Para qué me levanto mañana? ¿A quién le importa si me despierto o no? Ese pensamiento me dio más miedo que cualquier cosa que me hubiera pasado nunca. Pero el problema, el verdadero problema, no era que estuviera sola, porque yo había estado acompañada muchos años. Tenía marido, tenía hijos, tenía trabajo, vecinas, amigas. Y sin embargo, había algo que no encajaba. Algo que llevaba años rondándome, pero que no sabía poner en palabras. Empecé a recordar cosas, escenas sueltas, mi marido en el sofá, con la mirada perdida en el móvil, sin escuchar lo que yo le decía. Mis hijos, ya adolescentes, encerrados en sus habitaciones. Yo cocinando, limpiando, organizando, preguntando «¿Qué tal el día?» y recibiendo gruñidos como respuesta. ¿Cuántas veces, en todos esos años, alguien me había preguntado a mí cómo estaba yo de verdad? ¿Cuántas veces alguien se había sentado a escucharme? No muchas, casi ninguna. La verdad es que casi ninguna. Yo era mamá, era la de la casa, era la que organizaba, la que recordaba los cumpleaños, la que sabía dónde estaba cada cosa. Pero como persona, como Carmen, como la mujer que tenía sus propios miedos y sus propios sueños, de esa Carmen nadie se acordaba. Ni siquiera yo. ¿Y si la soledad no había llegado cuando me quedé sola? ¿Y si ya estaba ahí desde hacía años, décadas incluso, escondida debajo del ruido y de las obligaciones? Ese pensamiento me perseguía. No lo soltaba. Volví a él una y otra vez, pero no lo entendí del todo hasta aquel martes de octubre. Era un martes, octubre. Hacía ese frío raro de otoño, el que no sabes si ponerte chaqueta o quedarte en manga corta. Había ido al parque, a sentarme, a ver pasar la vida. Eso hacía muchas tardes. Me sentaba en el mismo banco de siempre, cerca de la fuente, y miraba. Niños jugando, madres con carritos, parejas jóvenes paseando, viejos como yo, algunos solos, otros con bastón, otros con perro. Y ese día, una mujer se sentó a mi lado. Tendría más o menos mi edad. Pelo blanco, cara de buena persona, un bolso de esos de tela con flores. Me miró y me dijo, «¿Le importa si me siento aquí? Es que todos los demás bancos están al sol». «No, claro, siéntese». Y se sentó. Durante un rato estuvimos calladas, mirando el parque. Y de repente, sin venir a cuento, me dijo, «¿Usted está sola?» Así, directa, sin rodeos. Me pilló tan desprevenida que no supe qué decir. Y antes de que pudiera contestar,
Ella siguió. Es que tengo un ojo para estas cosas. Llevo 8 años viuda y reconozco a las que estamos solas nada más verlas. Algo en la cara, algo en la forma de sentarse. Me quedé callada un momento. Y luego dije, sí, estoy sola. Y ella asintió como si ya lo supiera. Y me dijo algo que me atravesó. ¿Y cómo estás contigo misma? No me preguntó cómo estaba. Me preguntó cómo estaba conmigo misma. Nadie me había preguntado eso. Nunca. En 65 años de vida. Y me quedé muda. Porque no sabía qué contestar. Ella vio que no contestaba y se rió un poco. Una risa suave. Y me dijo, yo tardé 5 años en poder responder a esa pregunta. Desde que murió mi marido, hasta que entendí que el problema no era que él se hubiera ido. El problema era que yo llevaba décadas sin hablar conmigo, sin escucharme, sin preguntarme qué quería, qué sentía, quién era. ¿Y qué hizo?, le pregunté. Empecé a escucharme, a sentarme en silencio, pero no en el silencio vacío, en el silencio de dentro, a preguntarme cosas que nunca me había preguntado. ¿Qué quiero hacer con el tiempo que me queda? ¿Qué es lo que siempre me gustó y dejé de hacer por estar ocupada cuidando a otros? ¿Quién soy yo cuando no soy la madre de, la esposa de, la abuela de? Se quedó callada un momento, mirando a los niños en los columpios. La soledad, me dijo, no es el silencio de la casa, es el silencio de aquí dentro. Y se tocó el pecho. Yo estuve rodeada de gente 30 años y estaba más sola que ahora, porque nadie me escuchaba, ni siquiera yo. Me fui a casa ese día dándole vueltas a lo que me había dicho. ¿Cómo estás contigo misma? Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, apagué la tele. Me senté en la cocina, sola, en silencio, pero un silencio diferente, y me hice la pregunta, Carmen, ¿cómo estás? Y empecé a responderme, y lo que salió me partió el alma. Salió que llevaba décadas sin escucharme, que había pasado la vida entera preocupándome por los demás, por el marido, por los hijos, por el trabajo, por la casa. Que cuando alguien me preguntaba qué quería para mi cumpleaños, yo siempre decía, nada, no me hace falta nada. Porque de verdad creía que no me hacía falta nada. Porque me había olvidado de que yo también tenía necesidades. Salió que tenía rabia. Rabia de que nadie me hubiera escuchado. Pero también rabia conmigo misma. Porque yo tampoco me había dado permiso para tener voz. Salió que la soledad que sentía ahora no era nueva. Solo era más visible. Antes estaba tapada por el ruido, por las obligaciones, por el tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Ahora que no había ruido, la soledad por fin podía oírse. Y eso, aunque dolía, era algo bueno. Porque por primera vez en mi vida, tenía tiempo y espacio para conocerme, para preguntarme quién era Carmen. No la madre, no la esposa, no la viuda. Carmen. Esa noche no dormí mucho, pero por primera vez en años, no fue por angustia. Fue porque estaba pensando, de verdad pensando. No dándole vueltas a lo mismo de siempre, sino explorando algo nuevo. Y entendí algo que me cambió. La soledad tiene 2 caras. Está la soledad vacía, la que duele, la que pesa, la que te hace sentir que no existes. Esa soledad es real y es terrible. No la voy a negar. Pero también está otra soledad, la que te obliga a mirarte, la que te hace preguntas incómodas, la que te devuelve a ti misma
después de años de estar perdida en la vida de los demás. Yo había vivido acompañada mucho tiempo, pero esa compañía, muchas veces, era solo cuerpos en la misma habitación, gente que no me veía de verdad, gente que no preguntaba, y yo tampoco preguntaba, ni a ellos ni a mí misma. Eso fue lo que descubrí ese martes de octubre, que llevaba décadas callada, no porque nadie me dejara hablar, sino porque yo misma había dejado de hablar, de sentir, de ser yo, y que ahora, sola, en silencio, por primera vez tenía la oportunidad de recuperar esa voz. No es un final feliz. No te voy a decir que ahora soy feliz y que la soledad ya no me afecta. Sería mentira. Pero ya no es lo mismo. Sigo sola. Eso no ha cambiado. Sigo cenando sola. Sigo despertándome sola. Sigo teniendo noches en las que el silencio pesa. Pero algo cambió dentro de mí. Ahora, cuando me siento a desayunar, a veces me pregunto, Carmen, ¿cómo estás hoy? Y me contesto, en voz alta a veces, porque ya no me da vergüenza hablar conmigo. Empecé a escribir un diario. Nunca había escrito un diario en mi vida, pero ahora escribo, un poco cada día, lo que siento, lo que pienso, lo que recuerdo. Y cuando escribo, me escucho, y eso ayuda. Volví al curso de pintura, pero esta vez no fui buscando amigas. Fui porque quería pintar, porque me gusta, y si hago alguna amiga, bien, y si no, también. Ya no pongo mi bienestar en manos de los demás. Ya no espero que alguien venga a rescatarme. Mis hijos siguen sin llamar mucho. Eso no ha cambiado. Pero yo cambié la forma en que lo vivo. Antes cada llamada que no llegaba era una confirmación de que no valía nada. Ahora duele menos, porque mi valor no depende de que ellos llamen. Mi valor está aquí, dentro de mí. Lo tuve siempre, solo que no lo veía. Un día les dije a los dos por separado, me gustaría que me llamarais más. Me siento sola a veces. Laura me dijo que lo intentaría. Miguel se quedó callado y dijo, mamá, es que yo no sé qué decirte. Y le dije, no hace falta que digas nada especial. Solo pregúntame cómo estoy. Eso basta. No sé si cambió algo, quizá un poco, pero lo importante es que lo dije. Después de años de callarme, de aguantar, de no querer molestar, lo dije. Y eso, para mí, fue enorme. Si pudiera volver atrás, haría muchas cosas diferentes. Le habría dicho a Antonio más veces lo que sentía. Le habría pedido que me escuchara de verdad. No me habría conformado con el silencio cómodo. Habría mantenido mis amistades. Cuando los hijos crecieron, yo dejé de quedar con mis amigas. Me centré en la casa, en el marido, en esperar a que los niños vinieran de visita. Y mis amigas siguieron con sus vidas. Y cuando quise recuperarlas, ya era tarde. Y sobre todo, me habría escuchado más a mí misma. Me habría preguntado qué quería, qué necesitaba. No habría dado tanto por sentado que mi papel era cuidar de todos sin pedir nada a cambio. Pero no se puede volver atrás. Solo se puede ir hacia adelante. Y hacia adelante voy. Despacio, porque a mi edad ya no se corre. Pero voy. Si tú estás ahí, escuchándome ahora, te voy a decir algo. Si estás sola, si conoces a alguien que está solo, si a veces sientes ese vacío aunque estés rodeada de gente, no estás loca, no eres rara, y no eres la única. La soledad es la epidemia que nadie nombra. Hay millones de nosotros, sentados en cocinas vacías, mirando teléfonos que no suenan, preguntándonos si alguien se acordará de nosotros mañana. Y la sociedad mira para otro lado, porque la soledad da miedo, porque nos recuerda lo frágiles que somos todos.
lo fácil que es quedarse fuera. Pero yo aprendí algo en estos años, algo que ojalá me hubieran dicho hace mucho. La soledad más dura no es la de la casa vacía, es la de dentro. Es el silencio que tienes contigo misma. Y ese silencio solo se rompe cuando te atreves a escucharte, cuando te haces las preguntas que nadie te hace, cuando dejas de esperar que alguien venga a salvarte y empiezas a prestarte atención a ti misma. No es fácil, duele, asusta, pero es el único camino. Yo sigo aquí, sola en esta casa que antes estaba llena, pero ya no soy la misma mujer que era hace 2 años. Ya no espero que suene el teléfono para sentirme viva. Ya no cuento los días entre llamadas de mis hijos. Ahora hablo conmigo. Me escucho. Me pregunto cómo estoy. Y a veces la respuesta es mal. Y otras veces es no tan mal. Y algunas veces, pocas, pero algunas, la respuesta es bien. Y eso es suficiente. No sé cuánto tiempo me queda. A esta edad ya no se hacen planes a largo plazo. Pero el tiempo que me quede, quiero vivirlo así, escuchándome, siendo yo, sin esperar que nadie me complete. Porque lo que aprendí, tarde pero lo aprendí, es que una mujer puede estar sola y estar entera. Que la compañía más importante es la que te haces a ti misma. Y que a veces, solo a veces, el silencio no es un enemigo, es un maestro. Si esta historia te hizo pensar en alguien, mándasela. Tu madre, tu vecina, esa amiga que hace tiempo que no llamas. O guárdatela para ti, si la necesitas. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias de gente real contadas sin filtro, suscríbete. Porque si algo aprendí en 65 años, es que las historias que más importan son las que nadie se atreve a decir en voz alta. Cuídate. Y si estás solo esta noche, no estás tan solo como crees. Aquí hay alguien que te entiende. Nos vemos en el próximo vídeo.